Ok, jóvenes, estamos en la famosa ya 13ª semana. Es decir, después de esta ahora nos quedan la semana 14ª, 15ª y la semana de la despedida, que es la 16ª, ¿verdad? Que termina el 13 de mayo. Así es que vamos caminando, vamos un poquito. Ahí en el aula digital tienen un material de lectura para hacer un controlito que nos va a servir para ubicarnos sobre la opinión general que hay a nivel internacional sobre algunos de los temas que estamos hablando. Y es que en nuestro entorno profesional, como auditoría de sistemas, tenemos un poquito de participación directa profesionalmente en lo que es la seguridad, y la seguridad se ve impactada por ataques. El punto es que también están preparadas las empresas a nivel global para darse cuenta que están siendo atacadas y todavía más para poder reaccionar y poder contrarrestar un ataque. Todos sabemos que el reaccionar ante un ataque es con un contraataque, ¿verdad? De manera pues que no hay otra forma, contraatacando, igual que cualquier otro campo, ¿verdad? Habíamos hablado ya un poco sobre los valores en los diferentes parámetros de seguridad de los sistemas operativos, porque estábamos hablando de la seguridad del hardware, y habíamos llegado a una sección que se conoce como User Rights Assignment, o sea, o asignaciones de derechos de los usuarios. Esto ya lo habíamos comentado en principio, y el punto es que hay un material que distribuye Microsoft con cada una de las versiones de los sistemas operativos Windows Server, que son los que se configuran y se les pone. Esto no quiere decir que el sistema operativo Windows que usted tiene en su PC, ya sea una laptop o una desktop, no tenga que tener ciertos valores de seguridad configurados. El punto es que como es el sistema operativo y ya viene instalado y configurado de fábrica bajo un tipo de licencia que le llaman OME, Original Manufacturing Equipment. Y allí le pone ya unos ciertos valores. Claro, usted los puede modificar, ¿verdad? Para eso lo que tiene que tener es su cuenta de usuario, administrador del sistema operativo, que cuando usted quiere la PC le dicen, mira, aquí está la cuenta de usuario y usted puede modificar el login y por supuesto se espera que modifique el password para que pueda entrar. Dentro del concepto de User Rights Assignment o asignaciones de derechos de usuario, tenemos algunos como el Access this computer from the network. This computer es el servidor. Y si el servidor lo va a poder acceder remotamente desde cualquier punto de la red, bueno, Microsoft le despacha el sistema operativo Windows Server con un valor. Y eso lo puede hacer los administradores, los operadores de las copias de respaldo o llamado backup operator, everyone, cualquiera, power user, no hemos mencionado el concepto de power user o superusuarios y usuarios. Por supuesto, si se queda tal cual, usted ya sabe qué es lo que va a suceder y a qué se está exponiendo. Y eso implica que tiene una vulnerabilidad porque cualquier persona desde cualquier punto de la red
podría acceder al servidor y hacer en el servidor lo que él conozca que puede hacer. Y si nadie se lo restringe, pues tampoco, ¿verdad? Menos que va a necesitar o se le va a impedir hacer lo que se le ocurra. Por supuesto, ese es un punto de honor. No debe ser así. Otro de los parámetros es as part of the operating system. As part of the operating system. Funja como un operador del sistema. Y de fábrica, Microsoft solo despacha con not defined. No le pone nada. Claro, lo que se espera es que esto esté configurado para que a este parámetro le ponga un valor no one. No one. Nadie, excepto el administrador, ¿verdad? De manera que ese es uno de los aspectos. Otro de los parámetros es add workstation to domain. Agregue estaciones de trabajo al dominio en el que está matriculado el servidor. De igual manera, Microsoft se lo despacha como no definido. No definido, pero lo que se espera es que en la línea, en ese documento que conocemos como línea base de configuración, se le codifique que los únicos que pueden hacer esto, es decir, agregar una estación de trabajo al dominio, son los administradores del servidor. ¿Y por qué digo los administradores? Es sencillo. Este tipo de equipo funciona 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Físicamente, legalmente, desde cualquier ángulo que usted lo vea, es imposible que una persona esté ejerciendo esa función 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, se definen por lo menos 2 administradores, ¿verdad? Y esos que se turnen y que se complementen y que se comuniquen entre sí y que sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que cambió el uno y qué es lo que cambió el otro y por qué lo cambió. Y de manera de tener control sobre la administración del servidor. Y si hay que agregar una estación al dominio, porque se incorporó una persona en un departamento, porque se hizo una nueva unidad y hay 10 colaboradores más en esa nueva unidad y van a usar la aplicación que está corriendo de este servidor. En fin, hay una serie de razones por las que eso se puede concretar y puede existir, pero digo, debe estar considerado siempre dentro de los valores que están definidos en los parámetros de seguridad del servidor, del sistema operativo del servidor. Hay muchos más otros valores. Hay muchos más otros valores. Por ejemplo, debug program. Debug program es depurar un programa de errores que está corriendo en el servidor. Microsoft se lo manda como administradores. Cualquier administrador de un servidor le puede meter a depurar un programa de lo que está corriendo. Depurar es modificarlo. Pero sabemos que el administrador de un servidor es eso, administrador. No es el programador que hace las aplicaciones que corren en el servidor. Por lo tanto, lo correcto es que se codifique como no one. Nadie puede meterse al servidor a depurar programas. No es la función de los administradores de los servidores depurar los programas que corren en ese servidor. Hay una cantidad enorme de valores. Yo voy a tratar de facilitarles, aunque no es la versión última, de
todos los parámetros de seguridad que existen para configurar la seguridad de un sistema operativo Windows Server cuando éste se instala. Y por supuesto, repito, esta configuración no es al libre albedrío o arbitrio de quien está instalando el sistema operativo. Ya hemos dicho que para instalar un sistema operativo, a la persona que es el administrador y que lo va a hacer, le debieron haber generado un documento conocido como línea base de configuración, el cual contiene todos los parámetros y los valores a configurar en todos y cada uno de los parámetros. Y este documento, línea base de configuración, debe ser autorizado, y no solo autorizado, vigente. Porque al igual que todo, este documento tiene un tiempo de vida útil. Es decir, el tiempo aquel en que ese documento vale. Y las buenas prácticas dicen que estos documentos, con mucha más razón, cuando las empresas son más grandes, más complejas y más extensas en aplicaciones, este tipo de documentos deben tener una vida útil de 1 año, no más, 1 año, y debe revisarse. Otro parámetro dentro de las asignaciones de derechos de usuario es el que se conoce como shut down the system. Shut down the system. ¿Quién puede apagar el servidor? Bueno, Microsoft, cuando le despacha el sistema operativo, este parámetro viene configurado con ciertos valores como Backup Operator, Power User, Administrator. Quiere decir que si alguien es responsable de hacer la copia de respaldo, él puede definir, hago la copia de respaldo y va pago el servidor. Un superusuario. ¿Quién es un superusuario? Los famosos Power User. Es una persona que tiene derechos más allá de lo que tiene la generalidad. ¿Por qué? Porque su posición, su responsabilidad, lo que él hace, entonces el conocimiento que tiene los sistemas, tiene una autoridad X. Entonces, eso es conocido como un power user o superusuario. Sin embargo, lo aconsejable, hablando de seguridad del hardware y cuando hablamos de la configuración de seguridad de los sistemas operativos de Windows Server, se espera que este parámetro esté configurada como administrator. Los administradores, cualquiera de ellos, 2 o 3, podrían en un momento dado apagar el servidor si es que se requiere apagarlo. ¿Por qué se requiere apagarlo? Es algo que tampoco tiene mucho sentido, sobre todo en nuestros días con el grado de avance de la tecnología, que no se necesita apagar un sistema, un servidor, ni siquiera para que le cambien una fuente de poder o que le cambien un ventilador o que le cambien un disco como anteriormente era necesario. Ya esos tiempos pasaron, pero puede haber alguna razón suficiente que requiere que hay que apagar el servidor. Por ejemplo, este servidor ya llegó a su capacidad máxima y lo vamos a sustituir por otro servidor físico, como se dio en el 2020 en muchas instalaciones, en donde hubo que hacer sustitución de servidores porque los servidores que tenían en uso no soportaban la carga de conectividad de usuarios remotos, dado las condiciones que impuso la pandemia. Esa podría ser un ejemplo, una situación. Otra no se me ocurre, pero puede ser que haya y que esté autorizado. Esa es una cosa importante. No se trata de que el administrador del servidor dice, ve, quiero descansar un poco, son las 2 de la mañana, voy a parar un rato el servidor. ¿De veras? Eso no lo conozco y no creo que pueda existir en ninguna parte, ¿verdad? En ninguna empresa. Bien, Security Option es otra sección dentro de los parámetros de seguridad del sistema operativo Windows Server.
Opciones de seguridad. Las opciones de seguridad o la sección de opciones de seguridad del grupo, política de grupo, es usado para configurar ciertos parámetros para los computadores, tales como las firmas digitales, los nombres de las cuentas de los huéspedes, para configurar un disco flotante o floppy disk que ya no se ocupan mucho, los famosos disquetes, a los CD-ROM. Hay una función para de ROM Drive Access, ROMs, Drive Access. ROM viene de Read Only Memory. Read Only Memory. Todos los computadores tienen dos tipos de memoria. La memoria RAM, Random Access Memory, que sirve para almacenar temporalmente los datos que van a ser manipulados de un proceso X. Y la ROM Memory, Read Only Memory, que es usada exclusivamente por el sistema operativo, nunca por los programas de aplicación para manipular, llevar o traer datos. No. Entonces, puede ser otra situación, el comportamiento de la instalación de un driver y muchas otras situaciones. Bien, dentro de lo que son opciones de seguridad, hay una cantidad enorme de parámetros también. Y voy a mencionar uno porque es muy importante y está relacionado con lo que estamos viendo. System Cryptography. El System Cryptography, su razón es for strong key protection for user keys stored on the computer. System Cryptography for strong key protection for user keys stored on the computer. Dice, el System Cryptography sirve para forzar, para exigir una fuerte protección para las claves que están almacenadas en el computador. Microsoft le manda el sistema operativo cuando lo despacha y se lo manda con que el valor por default, por omisión, para System Cryptography no está definido. Sin embargo, se espera que usted tenga en la línea base de configuración un nombre puntual de quién va a poder tener opción sobre usar esta facilidad. Dice, user must enter a password each time. User aquí. They use a key. Si fuera factible, el usuario debe ingresar una clave cada vez que él cambie la clave o use la clave. Debe ingresar la clave y por supuesto esa clave debe estar altamente protegida, ¿verdad? Esto dentro de las opciones de seguridad del sistema. También hay otras propiamente de event log, es decir, la contabilidad o el registro que se hace de los eventos. Y hay algo que se llama Maximum Security Log Size, la cantidad máxima de almacenamiento que se le asigna a este parámetro. Y Microsoft se lo despacha con un valor, 16.384 KB. Ese valor será suficiente para almacenamiento del log. Claro, en la línea base de configuración deben haber especificado un valor. Por supuesto, todos estos valores nos nacen de la inspiración de algo. Esto tiene que una íntima relación o relación directa con los recursos del computador, porque esto demanda almacenamiento en disco. Por lo tanto,
antes de comprar un servidor, ordenar un servidor, que dicho sea de paso, no se compra así como usted compra una computadora personal, que llega donde la vende y que yo quiero esta me gusta, esta no me gusta, esta muy cara, esta muy barata. No, esta me llevo. La paga y se la lleva. No. Para comprar un servidor o adquirir un servidor, uno por uno los servidores, primero hay que definir ese servidor para qué va a ser utilizado en la instalación, y eso implica que se defina los recursos que va a tener este servidor. Por ejemplo, memoria interna. ¿Cuánta memoria? ¿Cuántos procesadores? ¿Qué tipo de procesadores? ¿Cuánto almacenamiento en disco? Es que son aspectos muy importantes, determinantes para saber qué es lo que se va a adquirir. Y por supuesto hay otros aspectos como los templates de administración, ¿verdad? Y una cantidad enorme de otros aspectos. Hasta ahora yo he estado hablando de que los parámetros o los valores que debe llevar cada parámetro de seguridad al configurar un sistema operativo Windows Server. Y por supuesto, nosotros auditores del sistema no instalamos los sistemas operativos. Nosotros auditamos. Quiere decir que cuando vamos a auditar cómo está configurada la seguridad de un sistema operativo de un determinado servidor, pedimos la línea base de configuración que está vigente, que está autorizada, y con base a lo que está de ahí definido, procedemos a constatar por inspección visual qué es lo que está definido en el sistema. En ningún caso un auditor de sistema debe manipular un servidor en lo absoluto. Usted estará sentadito a la par del administrador y le está pidiendo al administrador, mostrame tal parámetro y quiero ver qué valor de seguridad tiene configurado. Lo observa en la pantalla, porque se lo presentan en la pantalla. Usted compara contra lo que está en la línea base de configuración y dice, sí, eso es, tiene configurado lo que se ha definido que deba tener. Pero si en un momento dado usted observa que lo que tiene configurado es un valor ligeramente diferente, usted lo que debe hacer es sencillamente pedirle al administrador, mira, por favor, copiame esa pantalla, me la imprimís y me la mandas a mi correo. Usted no pregunta, usted no discute, usted no pide explicaciones, usted audita. ¿Ya? Será otro momento el que alguien va a dar explicaciones, y hay que dar explicaciones. Si es que tiene, por ejemplo, algunos controles alternos o complementarios, pero ese es harina de otro costal. Su labor es ejercer la auditoría como tal. Y dije hace un momento, estaba hablando del sistema operativo Windows Server, pero no es el único sistema operativo que van a encontrar en una instalación, en lo absoluto. Y estoy hablando de El Salvador. Para muchas aplicaciones se prefiere instalar en los servidores un sistema operativo Linux. Linux. Y Linux puede ser SUSE, puede ser Red Hat, puede ser cualquiera de los sabores de Linux, si es que eso satisface los requerimientos de la aplicación que está corriendo en ese servidor. Claro, el que recomienda da sus razones de por qué pide que sea esta versión específica de Linux. Por supuesto, probablemente alguien diga, no, es que yo Ubuntu. Ahorita, para nosotros, Ubuntu de Linux es la máxima expresión en cuanto a poderío que tiene Linux para los servidores. Pero eso tiene que tener una razón de ser. Tengamos presente, cuando hablamos de Windows Server, usted compra una licencia. Cuando hablamos de Linux,
Usted adquiere Linux, es un software freeware, aunque sea para servidores, pero el hecho mismo que da freeware, es decir, que no paga licencia, implica que en el momento que usted decide instalar Linux, o en la empresa decide instalar Linux, es porque saben, están conscientes que nadie le va a ayudar con los parámetros o con los problemas que se les presente, si es que se presenta algún problema, ¿verdad? Tienen que ser autosuficientes. En una ocasión, tengo conocimiento, se ofrecieron cursos de certificación de Linux, no en el país, por supuesto, ¿verdad? Había que ir al extranjero una semana a tomar un cursito para certificarse en Linux, inscribirse en un lugar y entonces no se paga la licencia, pero sí se paga el servicio para tener soporte. De manera que si vamos a decidirnos con Linux, es que a mí me han dicho que Linux y Linux y Linux, ajá. Y cuando llegue la hora de la verdad, ¿quién le va a ayudar a resolver el problema? ¿Quién le va a explicar? ¿Quién le va a dar soporte? Es que yo tengo conocimiento, yo sé que eso es así, así funciona. El día a día funciona, pero cuando se presentan en momentos en que las cosas no están funcionando, hay que resolverlo. Y cuando hablamos de resolverlo, generalmente es cuestión de tiempo. Tengamos presente que en estos casos no se trata de que el tiempo que te quede libre, sino que hay que actuar de inmediato y con propiedad y qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer eso. Y igual, en el sistema operativo Linux puede haber muchos parámetros de seguridad y estos tienen que tener una configuración X para que funcionen. Por ejemplo, hablamos de un parámetro de los más sencillos y de los primeros. Pass Max Day. Tiempo máximo de duración para una clave de usuario. Password Max Day. ¿Y cuánto tiempo le va a configurar para que una clave sea válida en Linux? Configúrele de acuerdo a las políticas de seguridad de la entidad. Si en la entidad han definido que las claves van a usar o las claves van a poder ser vigentes 40 días, 45 días, 30 días, 15 días, 60 días. Bueno, ese es el valor que hay que configurarlo, ¿verdad? Otro parámetro es el pass min length, la longitud mínima de caracteres que debe poseer una clave. Igual se le configura un valor, el valor que está definido en la empresa como longitud mínima de una clave. En términos bien generales, para aplicaciones que están dentro de la institución, no estoy hablando de aplicaciones móviles, sino que las aplicaciones fuertes que corren dentro de la institución, puede ser contabilidad, puede ser registro académico, puede ser cobranzas, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, es usual que la longitud mínima de una clave sean 8 caracteres, ¿verdad? Pero, lógicamente, cada empresa tendrá su política de seguridad definido dependiendo del tipo de aplicación que está al que se le está definiendo. Es usual que en las aplicaciones móviles, en algunos casos, se les exige claves de 6 caracteres, de 8 caracteres, se les exige claves de 4 caracteres, dependerá de cada caso, ¿verdad? Y así por el estilo. Otro parámetro que puedo encontrar en Linux, Check Configuration Telnet. Check Configuration Telnet.
deshabilitar el servicio Telnet. Telnet es un protocolo de comunicaciones que se usaba para comunicarse y preferentemente cuando alguien estaba fuera de la oficina y decía, no, mira, estoy en una reunión X en el mismo país o fuera del país, habilitame el Telnet porque yo tengo que transmitir unos archivos o que me transmitan unos archivos vía Telnet que los necesito. Jóvenes, ¿por qué se acostumbra, se estila deshabilitar Telnet? El protocolo como tal no ha desaparecido, sigue estando ahí. Alguien podría querer usarlo porque aprendió a usarlo y quiere seguirlo usando. Pero tengamos presente, Telnet es un protocolo de comunicaciones, sirve para transmitir archivos, correcto, pero el user ID y el password de quien lo está usando viajan junto con el archivo que transmite. El punto es que estos datos, el login o user ID y el password, viajan en formato plano. De manera que cualquiera que intersecte esa transmisión ya conoce su usuario y su password. Y él podría meterse con su usuario y su password a hacer cualquier otra cosa a la que le ocurra primero. Por lo tanto, no debe usarse Telnet. Igual que hay otro parámetro que se conoce como Sheet Configuration BSF FTPD. Deshabilitar el servicio FTP, File Transfer Protocol, es otro. Y sirve para transmitir archivos de una estación a otra estación, independientemente de esta estación está en el mismo edificio, está en otro edificio, está en la misma ciudad, está en otra ciudad, está en el mismo país, está en otro país. FTP, File Transfer Protocol, no debe usarse. Por lo tanto, en Linux la recomendación es que este parámetro le ponga un valor off, igual que el anterior, off. No está habilitado. Off, FTP off, Telnet off. Es que yo necesito y generalmente los altos ejecutivos que oyen hablar mucho y que quieren también hacer valer su posición y que ellos conocen y que ellos nos exigen. A veces esa exigencia llega a nivel de hacerlo de una manera autoritaria, pero el responsable de seguridad debe mantenerse en su posición y debe serlo. Y el auditor llega y audita cómo está configurado el sistema operativo Linux. Y si encuentra que el FTP está configurado on o el Telnet está configurado on y la línea base de configuración dice que debe estar configurado on, el auditor no tiene un hallazgo. Está configurado tal como fue definido. Lo que tiene es una recomendación para que eso lo cambien y explica sus razones técnicas de por qué está pidiendo que lo cambien y que lo cambien a la brevedad. De manera que mucho cuidado con eso. Igual hay una serie enorme de parámetros, por ejemplo, el número sea control del, y dice que este sirve para habilitar o deshabilitar los comandos control más alt más del. En algún momento, en la época aquella en que Windows era una situación que de repente no sabíamos qué estaba pasando, y estoy hablando de una computadora personal, entonces nos dijeron, mire, no, si se trabó la computadora, ¿no? Dele control al del y reseté el sistema operativo. A nivel de una computadora personal, yo no creo que eso sea la salida.
y menos a nivel de un servidor, porque el servidor no está siendo utilizado por una persona, está siendo utilizado por 20, 30, 50, 100, 200, 300 usuarios. Y si alguien usa el juego de teclas Control más Alt más Del, ¿qué hace? Reinicia el sistema operativo. Entonces le recomiendan que el Control Alt Del le ponga no. Y eso se pone con un símbolo de número, ¿verdad? Y así por el estilo. Otro de parámetro en Linux, por ejemplo, change -m 45 root. Es que en Linux el usuario administrador no es admin, es root, R-O-O-T, ¿verdad? Y entonces este parámetro dice, obligue el cambio de la contraseña del superusuario root cada 45 días. Bueno, si le pusieron -45 y le califican 45, ¿verdad? De igual manera, en la política de seguridad, y debe haber un documento de administración de cuenta de usuario que diga cuánto tiempo va a durar la clave de los administradores, de los servidores. Es que los administradores de servidores son un usuario con plenos poderes para administrar los servidores, pero no es un usuario el que nunca le va a vencer la clave, no, en lo absoluto. Eso de que las claves deben vencer cada cierto tiempo, eso es algo que está ya definido per se y que debe mantenerse para todos los usuarios, sean superusuarios, sean usuarios comunes, sea el mero de la presidencia o de la gerencia general. Y ojo, porque también los auditores tienen ciertos usuarios para ciertas aplicaciones y también a los auditores se les pide que cumplan con las reglas. Es que el auditor es un usuario más, no es un súper dotado de derechos. No, no. También el auditor tiene que atenerse a esas reglas y cumplirlas. Y estoy hablando de Linux, ¿verdad? Dije que Linux puede ser cualquier versión de Linux, como Red Hat, como SUSE, como Fedora, como Mandrake. Hay tantas versiones de Linux sin pasar o sin dejar de mencionar Ubuntu. Claro, si se trata de Linux, debemos tener presente en Linux no existe el concepto de interfaz gráfica como en Windows, en donde usted mueve con el mouse y lleva el puntero hacia donde quiere llevarlo y ahí le da clic derecho, clic izquierdo y que no sé qué, y ya, no en Linux. En Linux no existe eso. En Linux usted va a tener una pantalla negra en donde usted escribe los comandos de lo que quiere ejecutar con sus parámetros y para eso debe aprenderse los comandos, debe aprenderse la sintaxis, debe aprenderse cómo funcionan los comandos, si funcionan de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y si tiene que poner un menos, o tiene que poner un más, o tiene que poner esto, lo otro. Y por supuesto que le da una facilidad enorme de ejecutar muchas cosas en Linux que no las voy a poder hacer en Windows, pero le obliga a tener mayor conocimiento, a conocer la sintaxis, a conocer la estructura de los parámetros, a conocer todos los parámetros que usualmente algunas personas que son muy entusiastas para la tecnología de la información, pues se emocionan con que no quieren hacer lo que hace la generalidad a través de Windows. Ellos quieren ir por Linux. Y esta gente normalmente no solo aprende los comandos y la sintaxis,
y la nomenclatura de los comandos y cómo se escriben y cómo funcionan, sino que esta gente también aprende a programar. Le gusta, le llama la atención. Y eso, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque eso le permite un mayor dominio de su función como tal, si es que usted es auditor de sistema, ¿verdad? Bien, sistemas operativos, mencionamos Windows Server, mencionamos Linux en todas sus variantes. Hay otros sistemas operativos como Solaris que corren en los computadores Sun. Una de las diferencias más significativas, porque lógicamente no puede pasar inadvertido, es que una computadora Sun, bueno, no vale lo mismo que una computadora de otra marca, ¿verdad? Y las computadoras de las marcas comunes y corrientes normalmente ya traen preinstalado un sistema operativo Windows para PC bajo el concepto de una licencia OEM, Original Manufacturing Equipment. Solaris no. Solaris no viene instalado en los computadores Sun. Usted compra la computadora Sun, le ha definido los recursos que necesita que tenga, la paga. Normalmente estamos hablando de que eso le va a costar a la empresa unos 50, 60, 70 mil dólares esa computadora, que es un pequeño servidor poderoso, pero el sistema operativo Solaris, dependiendo de la versión del sistema operativo Solaris que compre, puede hacer que este ande alrededor de los $5,000 de licencia por equipo. Por equipo. Y claro, ustedes ya habrán pensado a una manera proactiva que si tengo una computadora Sun trabajando, tengo que tener otra igualita de respaldo. Si a esta le va a pasar algo, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener qué, cómo salir de la situación, ¿verdad? Entonces quiere decir que compro dos computadoras. Y en la computadora que le sirve de respaldo, usted sí puede instalar la licencia del sistema operativo Solaris como segunda opción y la define como una computadora de respaldo. No está cometiendo ningún ilícito al instalar la misma licencia del sistema operativo en dos equipos. Pero es que el primer equipo es el de producción, el segundo equipo no está trabajando, es de emergencia. Ahí sí lo puede tener. Y por ejemplo, igual, ¿verdad? Hay parámetros y, por ejemplo, en sistema operativo Solaris nos encontramos un parámetro max width, tiempo máximo de duración para cada clave de usuario. Aquí max width, el tiempo máximo de duración para cada clave de usuario no se define en número de días, sino que en número de semanas. Y por supuesto, pues si usted le codifica, porque en la línea base de configuración dice que le tiene que codificar un número 6, quiere decir que el tiempo máximo de duración para cada clave de usuario es 6 semanas. A partir del momento en que se registra la clave de un nuevo usuario o un usuario que cambió su clave porque se llevó el tiempo o porque se vio forzado a cambiarla, entonces esa nueva clave es válida durante 6 semanas. Igual hay otro parámetro como min width, minimal width. Es el tiempo mínimo que podrá tener una clave de usuario antes de ser cambiada. Y si en el documento es línea base de configuración, dice que debe ser 1, que es el valor mínimo. Porque menos de 1 es 0, pero no puede ser 0. Debe ser por lo menos 1. Entonces esa clave, usted cambió la clave o le crearon un usuario y usted inmediatamente cambió la clave. Esa nueva clave que usted puso por seguridad, la va a poder cambiar inmediatamente después de que termine la primera semana, no antes, no antes. Y así por
consiguiente, hay muchos otros parámetros que se ocupan en los sistemas operativos Solaris. Un montón, igual que en cualquier sistema operativo. Hay muchos parámetros. Aquí yo lo estoy mencionando, un par de casos, para darles una idea de que estas situaciones existen, ¿verdad? Y que están por ahí. También tenemos sistemas operativos IX o sistemas operativos Citrix, que hace unos 25 años empezó a hacer furor. Y todo el mundo, yo me cambio a Citrix, yo me cambio a Citrix, es que es Citrix. Mire, usted cámbiese si se quiere cambiar. Pero antes de tomar la decisión de cambiarse de sistema operativo, conozca cuáles son las ventajas de la acción que está haciendo. ¿Qué ventajas le da ese sistema operativo sobre el sistema operativo que está usando en este momento? Usted tiene el soporte debido para ese nuevo sistema operativo. Usted tiene el conocimiento. ¿Cuántas personas más en la empresa tienen conocimiento cierto, completo, a profundidad de cómo funciona ese sistema operativo? Ah, no, es que yo creí que era igual. No, perdón. En este campo eso no se vale. Usted o conoce o no conoce. Tengamos presente lo que nos manda la lógica formal, ¿verdad? La lógica formal en los silogismos válidos nos enseña, como por ejemplo, una puerta está abierta o cerrada. Usted no puede decir que dejó medio abierta la puerta o que la dejó medio cerrada. Eso no existe hablando de lógica formal. Eso podrá estar bien para cualquier ámbito, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, ya me voy. Mira, me voy a ir al dormitorio y ahí te voy a dejar la puerta medio abierta. Solo empujas. No, hombre, no le dejaron la puerta medio abierta. No le están ofreciendo dejarle la puerta medio abierta. Le están ofreciendo dejar la puerta abierta. O sea que ya le dieron autorización para que usted entre. Es que es medio cerrada. Es que es solo topadita. No. O está abierta o está cerrada. Y eso tengámoslo presente, ¿verdad? Hablé de mínimo, el valor mínimo en semanas para que una clave pueda ser cambiada. En AIX podría ser igual el número de semanas, ¿verdad? Como vimos en Solaris. Aquí podría ser que diga, mire, el número mínimo de semanas para que una clave pueda ser cambiada, porque a usted le gusta estar cambiando las claves constantemente, o porque usted se percató de que alguien se le asomó sobre sus hombros al momento que usted digitaba su usuario y su clave y se le acercó con la intencionalidad de conocer cuál es su clave. Cambie la clave. No es que la clave ya se venció, no. Pero es que usted tiene la percepción tendenciosa de que la persona no se le acercó porque, ay, te quiero. No, se le acercó porque quiere ver su clave y que tendrá en mente para conociendo su usuario y su clave. Mucho cuidado, eso es peligroso. Así es que, es que el perfume es bien rico. Sí, qué bueno que el perfume es bien rico, ¿verdad? Pero antes de eso, tenga presente que su seguridad personal, que el que usted permita que otra persona conozca su clave secreta, y por eso que se llama clave secreta, es porque lo puede comprometer. Y cuando hablo de comprometerlo, puede llegar a la categoría de un ilícito. Y cuando estamos hablando de ilícitos, tenga cuidado. Eso es delicado, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, señores, hemos hablado de Windows Server, hemos hablado de Solaris, hemos hablado de Linux, estamos hablando de IX. Veamos si hay algo otro que podamos mencionar. Ya mencioné Citrix,
Hay otros sistemas operativos que van a los computadores de los llamados Middle Range Computer o Host Computer. Pero esos no son tan fácilmente accesibles, ¿verdad? Claro, si usted es auditor de sistema o una empresa y tiene otro tipo de computadores y por lo tanto otros sistemas operativos, usted va a tener que estudiar ese sistema operativo. De manera que cuando le tenga que hacer una auditoría a ese sistema operativo en el host, usted esté preparado y tenga el conocimiento. En una ocasión alguien me decía, un extranjero, por cierto, había venido con una empresa auditora y me decía, mire, licenciado, hazme un favor. Estoy leyendo este manual de seguridad de su sistema operativo, pero yo no entiendo esto, explíquenmelo. Yo me le quedé viendo al tipo, el tipo era agradable, se comunicaba bien, ¿verdad? Por cierto, si no mal recuerdo, era dominicano y le dije, mira, ¿vos qué función estás ejerciendo aquí? Auditor del sistema. Entonces, atenete a tu independencia como auditor y no pidas apoyo al auditado. El auditado te puede decir lo que se le ocurra y eso te invalida como auditor. Y solo me quedó viendo el tipo con una cara toda destemplada, ¿verdad? Pero, ¿y qué puede hacer? Hombre, no lo entiende, vuélvalo a leer. No lo entendió de nuevo, aunque ya lo leyó 3 veces, vuélvalo a leer. Va a llegar un momentito en que va a caer el 20 y lo va a entender. Pero esa es su función. No me siento capaz para hacer. Recuerden que no podemos pretender ninguno de nosotros que tiene conocimiento pleno de todo, ¿verdad? Eso está reconocido nacional e internacionalmente en las normas internacionales de auditoría. Por favor, tengamos presente siempre la NIA 620, la NIA 620 del trabajo de otros expertos. Si usted no es experto en algo, pues busque quien es experto y auxíliese, pida ayuda. Si pedir ayuda no es pecado. Y usted tiene que pedir ayuda en el momento que necesita pedir ayuda, pero sea honesto consigo mismo. La otra persona lo va a respetar, porque en lugar de ser petulante, en lugar de hacer o querer hacer creer que usted sabe todo, usted tiene la humildad de reconocer que no conoce muchas cosas de las que se necesita conocer y pide ayuda. Pues bueno, le van a dar la ayuda, no se preocupe, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo. Señores, cuando hablamos de auditoría del hardware, hemos mencionado los servidores, pero los servidores son una parte del hardware. Hay otros equipos que es de seguridad perimetral y que se ocupan para definir lo que en el networking le llaman la zona desmilitarizada y son conocidos como firewall. Los firewall o pared de fuego son aquellos equipos especializados de seguridad que permiten o no permiten una comunicación desde adentro hacia el mundo exterior o desde el mundo exterior hacia el interior. Igual, estos equipos traen su propio sistema operativo y estos equipos, su sistema operativo también trae una serie de parámetros de seguridad. Y en cada uno de los parámetros habrá que configurar un valor. De la misma forma, para cada equipo deberá haber un documento llamado línea base de configuración que está definida por seguridad, que está autorizada por quien tiene la autoridad de autorizar, que está vigente por un cierto tiempo. Ninguno de estos documentos podemos decir que es un documento para seculorum, en lo absoluto. Las buenas prácticas dicen que usted tiene que estar a la expectativa de que esto se esté revisando por lo menos una vez cada año, porque en un año habrán sucedido tantas cosas o pudieron haber cambiado tantas cosas que hay que revisar si todavía
lo que hemos codificado como valor de seguridad es correcto, es procedente, es totalmente seguro, es relevante, o hay que modificarlo. ¿Y hoy qué le vamos a poner? ¿Qué valor? Bueno, pidamos la línea base de configuración, ¿verdad? ¿Y qué cambió? Porque yo, administrador de servidor, tengo la línea base de configuración que me dieron, que me sirvió para instalar el sistema operativo en un servidor o en un firewall. Ya vamos a ver que hay otros equipos también. ¿Verdad? Y si todo está igual, qué bien, ¿verdad? No tengo que cambiar nada. Pero si algo está cambiado, yo tengo que modificarlo. Para eso soy el administrador. Señores, esto es de estar pendiente siempre, todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo. De manera pues que había un momento en que dijimos, mire, la seguridad no es un producto que se instala y ya. No, la seguridad como tal es un proceso que inicia con la definición de que queremos implantar seguridad, con la instalación de la seguridad, con la adopción de un cierto estándar o una buena práctica, conjunto de buenas prácticas o una metodología X, pero eso no termina, y no termina, y no termina, y no termina, y no termina nunca. Por lo tanto, cuando vimos COVID, hablábamos del grado de madurez de COVID, que ya sabemos que COVID es un conjunto de buenas prácticas. Bueno, hay herramientas de COVID para medir el grado de madurez de COVID dentro de la entidad. Y por supuesto, los posibles valores van del 0 hasta el 5. El 5 es el valor máximo, la máxima expresión de seguridad en COVID de acuerdo a COVID. ¿Quién logra 5? Hasta ahorita no conocemos empresa en el mundo que haya logrado 5. Es posible que alguna empresa lo haya logrado, pero no lo divulgan. No lo divulgan, pero sí hacen el esfuerzo por lograr ese 5 y mantener ese 5. Me imagino que alguna empresa lo habrá logrado, ¿verdad? Y lógicamente hay que estar a la expectativa de lo que se dice por aquí y por allá, porque, por ejemplo, la vez pasada vi una noticia hoy que se habla tanto del hackeo a nivel mundial, que los países se atacan y tratan de hackearse, que el uno, que el otro, y alguien, salió una noticia por ahí que habían hackeado el 90% de las computadoras del Pentágono en los Estados Unidos. La sorpresa fue que sale el mero, el más encapotado jerárquicamente en el Pentágono dando declaraciones. Lo que dicen no es cierto. Casi el 100% de nuestras computadoras usan sistema operativo Windows 95, que ni siquiera navega en la web. Y si no navega, ¿cómo lo van a hackear? Y las que navegan están bien protegidas. Bueno, entonces, tengamos cuidado porque en este campo también se da mucho de que no nos quieren sorprender o queremos sorprendernos. A veces nos quedamos sorprendidos porque creíamos que estábamos bien seguros y resulta que hemos dejado abiertas un montón de puertas, ¿verdad? Las famosas vulnerabilidades que permiten que un atacante concrete su misión de atacarnos. Uno de esos equipos de protección de seguridad perimetral es los firewall. Y entonces, estos también tienen su propio sistema operativo y de acuerdo a la función que desempeñan. Y entonces también para ellos debe haber una línea base de configuración, parámetro con parámetro, con el valor que se les debe configurar. Igual, si a usted lo designan, mira, vas a ir a auditar los firewalls, porque normalmente no hay un equipo. Mínimo, hay 2.
Y es que es una instalación sencilla. Pero resulta que el firewall, que es un equipo físico, se compra y de una vez se pide con una característica que le llaman failover. De manera que dentro del equipo viene otro equipo que si el equipo que está dando la cara al servicio a Internet para despachar a Internet o recibir de Internet falla, él internamente tiene como que un relevo, el famoso failover, que toma la función y que se hace cargo de la protección. Hay otras empresas en donde los firewall, perdón, se instalan y se configuran en lo que llaman esclusas. Las esclusas o tandem es que está un firewall que está dando la cara al mundo exterior, el famoso front-end security de nuestro modelo de seguridad informática institucional, front-end security. Pero resulta que este firewall que está dando la cara pasa toda la comunicación a otro firewall interno antes de ir al backend security. Y entonces el chiste está en que primero cierre el puerto, el firewall que está sirviendo de front-end security, pasa la información y entonces el firewall que está sirviendo de backend security se encarga de manejar la información que va o que viene. Ustedes habrán visto, me imagino, algunos de ustedes en algún lugar, los que ya trabajan y que a veces la empresa, el dueño de la empresa tiene un parqueo y usted dice, y esa cortina de parqueo, ¿para qué? De garage, ¿para qué? Ay, ahí se parquea el jefe, ¿verdad? Ojalá hayan tenido la oportunidad de ver que la cortina exterior se abre entre el vehículo, a veces solo el vehículo del mero mero, a veces incluso el vehículo del seguidor, si tiene una seguridad, y cierra la cortina. Pero al fondo hay otra cortina. Esa cortina no se abre hasta que no se ha cerrado totalmente la cortina exterior. Es el sistema de esclusas. Si no, échenle una, no me entendieron el concepto de esclusas. Vayan a la web y échenle una miradita a cómo funciona el canal de Panamá y cómo los barcos para pasar del océano Atlántico al océano Pacífico suben 80 metros. ¿Y cómo lo hagan? Entran a una esclusa que está vacía, pero la llenan de agua y cuando está a su máximo nivel, abren la otra porción y pasa a otra esclusa que tiene agua, por supuesto, y le permite flotar al barco y navegar a una determinada profundidad. Pero luego suben las dos compuertas y la llenan de agua y la suben otro momento, otro poco. Y así funciona el sistema de esclusas. Los firewall también se configuran cuando se trata de una entidad muy delicada, muy protegida, entonces que los firewall se configuran en esclusas o tándem. Jóvenes, tenemos además de los firewall, otros equipos, ¿verdad? Los equipos que sirven para las copias de respaldo, que también tienen su propio sistema operativo. Mencioné la vez pasada los equipos que sirven para el manejo de toda la telefonía. Son plantas telefónicas que le llaman IP y que nos permiten hacer el tráfico de comunicaciones dentro de la empresa a través de una comunicación IP. Pero también hay otros equipos, como los famosos conocidos como IPS, Intrusion Prevention System, sistema de prevención de intrusos. Y traen su software, ¿verdad? Y traen una red informática que los protege. De manera pues que estos equipos IPS son la versión posterior de unos equipos originales que llamaban IDS, Intrusion Detection System, porque solo servían para detectar el intento de penetración de ciertos intrusos.
Pero hoy se usan los famosos IPS, Interruption Prevention System, ¿verdad? De manera que hay una cantidad de equipos por ahí dedicados a la seguridad. Y los IPS y los IDS también tienen una cierta configuración en su sistema operativo que es propio de ellos, porque son considerados tipo appliance, pero porque son considerados appliance no quiere decir que no se configuran. Hay ciertos comandos en los IPS que también hay que configurarlos y lógicamente que hay que auditarlos. Además de los firewall, los IDS, los IPS, hay otros equipos de conectividad que le llaman routers. Hay otros equipos que le llaman switches. Y hay otros equipos también que sirven para hacer o constituir la seguridad de una instalación como tal. Como dijimos al principio del ciclo, auditoría de sistemas, se trata de una auditoría muy especializada, porque además de tener todas las competencias personales, conocimientos, conductuales de un auditor, el auditor de sistemas debe tener muchos conocimientos sobre tecnología de la información, y este es un mundo completo en donde si usted se va a dedicar a lo que es networking, si se va a dedicar a lo que es protocolo de comunicaciones, si se va a dedicar a lo que es redes, si se va a dedicar a lo que es programación, si se va a dedicar a lo que es auditoría forense, si se va a dedicar a lo que es el entorno físico, que no hemos hablado ahorita del entorno físico, pero que es muy importante, porque todos los aspectos de la de seguridad de la información son importantes en este campo. Así es que hay que tener presente esos aspectos y hay que ponerle atención. Repito, en su aula digital tienen compartido un documento que le llamamos control de lectura. Por favor, léanlo, analícenlo, hagan preguntas, tomemos conciencia de lo que implica y que cada día es más complicado y más difícil. Pero si vamos a dedicarnos, no porque es un requisito de graduación de la licenciatura en contaduría que hayamos cursado la asignatura de auditoría de sistemas, sino que además de eso nos entusiasma, nos llama la atención, nos gusta la tecnología, somos autodidactas, queremos profundizar más. Entonces, con mucha más razón, ¿verdad? Les queda a ese documento. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a entrar en un nuevo aspecto, que es lo que llama la auditoría de las bases de datos. Todo el mundo habla de la base de datos. Es que yo hice una base que ojalá fuese cierto. El problema es que mucho de lo concerniente a la base de datos no lo conocemos. Y entonces creemos que conocemos. Y a través de esa sensación de que creemos que conocemos, como que nos quedamos tranquilos. El punto es que cuando llega el momento de verdad, entonces nos percatamos que no es cierto y que necesitamos ahondar un poquito más y que debemos dedicarle un poquito de tiempo a la lectura en forma autodidacta. Ojalá tuviéramos la oportunidad de ir a un seminario o a un cursillo, a asistir a una charla, a una conferencia y nos vayamos complementando y vayamos entendiendo y vayamos adentrándonos en este campo que tiene la característica que nunca logramos terminar de entrar. Porque ya cuando tenemos un pie adelante y creímos que hoy sí estoy entrando, resulta que esos conceptos ya pasaron de moda y hoy son otros.
Y por eso se habla de que en este campo, tecnología de la información, no evoluciona, explosiona. Y por eso vemos noticias en los medios. Los que conocen, los que entienden para dónde va la inteligencia artificial, están preocupados, queriendo y pidiendo formalmente que paren con el avance de la inteligencia artificial. Algunos dicen que es porque se han dado situaciones ya concretas en donde no la pueden controlar. Tendríamos que leer al respecto, ¿verdad? Los invito a que leamos, porque a través de la lectura es como nos vamos leyendo artículos serios, por supuesto, ¿verdad? No los memes que publican en las redes sociales, no, hombre, ese divierta. No, vamos serios. De manera que de esa forma vamos a poder captar un poquito eso. ¿Y por qué la preocupación? ¿Y por qué hoy los ataques se están dando en una modalidad diferente? Y están contra algunos aspectos cognitivos de avance que podrían facilitarnos la vida, pero hay otros que están interesados en que eso no se dé. Y entonces están usando incluso inteligencia artificial para ir en contra de. Jóvenes, les queda este material. Vamos a continuar avanzando. Nos falta un montón todavía, pero todavía tenemos semana 14, semana 15, semana 16 para avanzar un poquito más. Así es que la invitación para que lean a conciencia su material de control de lectura que está compartido ya en el aula digital y que podamos continuar avanzando. Reitero, durante el ciclo he recibido muy pocas consultas, muy pocas preguntas, pero eso tiene dos connotaciones posibles. Espero que la connotación o la razón por la que no he hecho las preguntas es porque todo estaba claro. Ojalá fuese cierto. Pero bueno, vamos a estar a la expectativa con ustedes. Por el momento, los dejo en paz. Nos vemos la próxima y que la pasen bonito. Hasta entonces, jóvenes.